Siendo las 6:38 de la mañana, vamos a empezar nuestra conversación con América Arias. Ella es directora de Acción contra el Hambre. Muy buenos días, señorita Arias. Buenos días a todos, buenos días a todas. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a usted por su participación en el informativo. Ustedes han desarrollado un exhaustivo estudio de cómo afectaría la crisis alimentaria a las familias del país, pero más especialmente a las familias en la ciudad capital, en Lima. Denos, por favor, más información al respecto. Ampliemos estas cifras que son lamentablemente alarmantes. Exacto. Sí, en el estudio que ha realizado Acción contra el Hambre, efectivamente es un estudio que se ha realizado en Lima Metropolitana, tanto con familias peruanas como con familias migrantes, y es seriamente preocupante los resultados que hemos obtenido, pero es importante entenderlo primero el contexto en el que se ha realizado, ¿no? Es un contexto regional en el que no solo Perú, sino toda la región de Latinoamérica ha tenido un incremento de la pobreza y del hambre constante desde 2015. Es un contexto en el que han aumentado los desplazamientos, se han dado múltiples desastres naturales y hemos vivido una pandemia de la cual el Perú, como sabemos, ha sido uno de los países más golpeados y con mayor exceso de muertes, ¿no? Entonces, en este contexto, Acción contra el Hambre, como organización humanitaria que hace respuesta a emergencias, ha identificado, junto con otras instituciones, que las personas que necesitan asistencia humanitaria han crecido. La asistencia humanitaria, ¿qué es? Asistencia para sobrevivir el día siguiente. No es una asistencia a 6 meses, a 1 año, a 3 años, es asistencia para vivir el día siguiente. ¿Ya? Entonces, el número de personas que necesitan ese tipo de ayuda se ha crecido y se ha multiplicado por 3 en la región. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Perú las personas ya no tienen capacidad de respuesta ante una nueva situación de crisis. Salimos de la pandemia, como decimos en España, muy tocados, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que llega la crisis de Ucrania, el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. El combustible sube de precio, tenemos el problema de la urea, que todos conocemos, tenemos el problema de los transportes, el problema del grano, y por tanto los alimentos suben un 23%, el combustible se incrementa en un precio, como todos los que tienen carro, yo no tengo carro, pero todos los que tienen carro saben que ha llegado a subir a más del 50% en la región, fertilizantes, el transporte. Entonces, esta situación hace que ya nos encontremos ante una situación insostenible en la que la inseguridad alimentaria en Perú pone en riesgo al 50% de nuestra población. ¿Ya? El 50,5% de la población peruana está en riesgo de inseguridad alimentaria. Esto significa que el 50,5% de la población, y estos son datos internacionales, no solo en nuestro estudio, el 50,5% de nuestra población está en riesgo de no comer un día o en riesgo de tener que comer peores alimentos porque no tiene dinero para pagar la comida. ¿Ya? Esto es brutal. Más de la mitad de la población, ¿no? Más de la mitad de la población peruana. Exacto. Y si luego vamos a nuestro estudio, ¿no? Y a nuestros datos, que como bien decías, no están para Lima Metropolitana, pero ¿qué ocurre? Que en Lima Metropolitana estamos alrededor de 10 millones de personas, es decir, el 30% del Perú. Claro, entonces un estudio de Lima Metropolitana es ciertamente representativo, pero además Acción contra el Hambre trabajamos en red, trabajamos en grupos de trabajo. Llega la paradoja de, siendo una tierra tan rica, productora agrícola, ¿cómo es que tenemos tantos altos índices de desnutrición crónica, sobre todo los niños? Y esto me lleva a hacerle la consulta de cómo se están limitando las porciones de comida al día, es decir, dosificando una dieta que nutricionalmente ya era inadecuada. Claro, pues una de las cosas que tenemos que entender es el empleo informal. Ya sabemos todos que el 80% de nuestro empleo es informal. Antes era el 70%, ahora es el 80%. ¿Qué ha pasado también con la pobreza? Antes de pandemia del 2022, ahora es el 30%.
estas familias con este tipo de ingresos que o no tienen ingresos o los tienen inestables, ¿qué pueden hacer? Vivir al día. ¿Esto qué significa en cuanto a la dieta? Que hoy hay papa y mañana arroz, pero veremos cuánta papa, veremos cuánto arroz, y lo que es casi seguro es que ni habrá carne ni habrá pescado. ¿Qué haremos? Y si queremos que nuestros hijos coman algo de carne, pues a lo mejor recurrir a la llamada comida basura, ¿no? Que muchas veces es la más económica. Pero ¿esto qué hará? Hará que nuestros niños, a pesar de estar mal alimentados, estén gorditos. Lo cual generará problemas de diabetes, generará problemas sanitarios, cardíacos en niños de 10 y 11 años. Entonces, estamos jugándonos el futuro del país, porque estos niños que estos últimos años, y si esta crisis no se ataja ahora, en este momento, siga la crisis durante los próximos 3, 4 años, son niños que durante 5, 6 años van a haber estado sufriendo las consecuencias de la inseguridad alimentaria, las consecuencias de comer menos, las consecuencias de comer peor, o las consecuencias de no haber comido a lo mejor un día. Tengamos en cuenta que según el estudio que hemos hecho en Acción contra el Hambre, en julio de 2022, el 30% de los encuestados estuvieron un día sin comer, porque ya no tenían dinero. O sea, ese día, si había niños en la familia, tampoco comieran. Pero es que el 57% de los encuestados, en sus hogares no hubo alimentos por falta de dinero. O sea, estamos hablando de familias donde no hay comida. Para los que nos sintonizan, estamos conversando con América Arias. Ella es directora de Acción contra el Hambre, quienes han desarrollado una investigación respecto a la crisis alimentaria en toda esta zona de Latinoamérica, y más específicamente también en nuestra ciudad capital. Señorita Arias, el Estado peruano ha tratado de menguar tanto la crisis alimentaria como la crisis por la pandemia entregando bonos. Y esta medida, según muchos analistas, no necesariamente es oportuna, porque como usted mencionaba, las personas en la actualidad necesitan esos recursos para comer con el día a día. Desde Acción por el Hambre, ¿qué nos puede decir respecto a esta entrega de bonos? ¿Definitivamente es una ayuda? ¿No es necesaria? Coméntenos, por favor. Claro, en Acción contra el Hambre entendemos que se haya tomado una medida como esta, porque se ha tomado en muchos otros países. Quizás lo que habría que revisar es el cómo se ha hecho, ciertamente, ¿no? A quién llega, cómo llega. Y sobre todo nosotros desde Acción contra el Hambre lo que hacemos es apostar y acompañar a las instituciones del Estado para fortalecer las estructuras que permiten que la ayuda sea sostenida en el tiempo, ¿cierto? Es decir, en Acción contra el Hambre trabajamos con Jaliwarma, trabajamos con los comedores populares, trabajamos con las instituciones que llevan esos comedores, como puede haber sido Fundación Lima durante la pandemia, trabajamos con las organizaciones de sociedad civil para las ollas comunes, apostamos fuertemente por la nueva normativa que regula las ollas comunes y que el reglamento que era tan necesario, ¿no?, para reglamentar y para acceder a presupuesto a estas ollas comunes que tanto han ayudado a salvar vidas durante la pandemia y que sabemos que pueden seguir ayudando a salvar vidas durante esta crisis de Ucrania. Entonces creemos que es necesario generar respuestas sostenibles a unas necesidades que no se van a terminar en un mes. ¿Ya? Entonces podemos apoyar en la solución de un mes con fondos para ese mes, pero el problema al mes siguiente va a continuar. Entonces es como juntar una ayuda humanitaria urgente con respuestas sostenibles en el tiempo desde el Estado, ¿no? Por eso nosotros es que trabajamos con instituciones como el MINSA, como MIR, como las municipalidades, porque si no se fortalecen estas instituciones para que ellos den respuesta a lo largo del año, vamos a seguir con el mismo problema.
Directora Arias, todavía estamos pendientes de cerrar la compra de miles de toneladas de fertilizante con una empresa italiana, y desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego están diciendo que van a impulsar la meta de un consumo de nuestro producto, la quinoa, por persona, que los peruanos solamente la consumimos 3 kilos al año cuando debería ser, o apuntan a que sea 10 kilos. La huerta peruana es variada entre regiones, nuestras dietas. ¿Cómo esto podríamos buscar, entre otras alternativas, mantener un orden calórico que necesitamos al día? Claro, bueno, la dieta peruana es valorada internacionalmente y tenemos productos múltiples que nos permiten, incluso por regiones, tener dietas diferenciadas dependiendo del producto que es más accesible localmente, ¿no? Porque en un contexto en el que el conflicto de Ucrania genera un incremento de combustibles, es bueno consumir los productos de tu zona, ¿no? Que requieren menos transporte. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo la dieta nosotros tenemos, y pueden ver en nuestra web, múltiples recetarios, tanto andinos como amazónicos como de selvas, en acción contra el hambre Perú.org, donde ustedes pueden acceder a múltiples dietarios y consejos nutricionales de nuestro equipo de nutricionistas, incluso consejos nutricionales para alimentarse bien en pandemia, consejos nutricionales para alimentarse bien con menos dinero, etcétera, ¿no? Pero tengamos en cuenta una cosa, y es muy interesante lo que comentas, porque me permite incorporar un elemento. Este año vamos a tener un problema de acceso, de accesibilidad de los alimentos, porque es accesibilidad económica. Las familias no acceden a los alimentos porque no tienen dinero para pagarlos, bien, sean nutritivos o no lo sean. A veces incluso no tienen ni para la papa. Pero el año que viene, si la temporada de cultivo no es adecuada, podemos tener un problema de disponibilidad, que haya menos alimentos. Y ahí, el año que viene, el problema va a continuar, pero en otro aspecto. Si se siembra menos, hay menos recogida. Y si hay menos recogida, hay menos alimentos en el mercado. Y eso también es importante que se evalúe. Por eso es tan importante que se termine el proceso de compra de urea, y por eso es tan importante que se apoye a los agricultores, tanto a los pequeños, medianos como grandes. O sea, todos van a estar en el mismo saco, disculpen la expresión popular, pero todos van a estar en el mismo saco de ser quienes nos aporten los alimentos del año que viene. Con lo cual hay que acompañarlos este año fuertemente, hay que ayudarlos para asegurar que el año que viene en el mercado tenemos toda la variedad de alimentos que es capaz de producir este país. Directora Arias, respecto a la proyección desde Acción contra el Hambre y con estos informes que paran emitiendo oportunamente ustedes, ¿cuándo se prevé que esta situación de crisis o esta situación de emergencia alimentaria podría menguar? ¿Cuándo se prevé que esto podría de alguna manera mejorar? Pues mire, desde Acción contra el Hambre estos datos nos han servido para hacer un llamado a la comunidad internacional para los próximos 3 años. Creemos que en estos próximos 3 años hay medidas que se pueden implementar, programas de inserción laboral, programas de fortalecimiento institucional, programas de lucha contra la desnutrición que tanto éxito han tenido en Perú. Recordemos que en 2017 Perú era reconocido por la Fundación Gates como un ejemplo a seguir en la lucha contra la desnutrición, y podemos volver a hacerlo. Pero hemos hecho un llamado a la comunidad internacional para que apoyen a nuestra región y, como no, al Perú en esta situación de crisis. Porque, ¿qué ocurre? Que efectivamente hay crisis como esta que se está dando actualmente, que está afectando a nivel mundial, ¿cierto? Y hay otros países, otras regiones, donde hay cifras de conflicto, de guerra, de bombardeos. Todos sabemos de países donde llevan años en sequía. Pero nuestra región y el Perú es un país que ahora mismo, en 10 años, con un correcto apoyo, con un correcto acompañamiento, con una gestión eficiente, puede no quedarse anclado al círculo de la pobreza, puede no quedarse anclada en el hambre en su población, puede salir de unas cifras como una desnutrición crónica del más del 10%, cifras que tenemos ahora de anemia de casi el 40% en nuestros menores niños de 3 años, puede salir de estas cifras
¿ya? Con un apoyo, pero sí, esto no se soluciona este año. Tenemos demasiada población en situación de necesidad, tenemos demasiada población en situación de necesidad de ayuda y demasiada debilitadas nuestras estructuras. No es solo la población la que ha salido debilitada. Los estados, los gobiernos también necesitan recuperarse. En otras regiones, en nuestros países vecinos, podríamos adoptar para afrontar esta epidemia del hambre. Estamos en acción contra el hambre a nivel internacional, trabajando con los productores agrícolas, campañas y estrategias que les permitan sobrellevar el cambio climático, que es otro elemento que no nos ha dado tiempo a hablar. Estamos trabajando inserción social y laboral. Estamos acompañando la integración de los migrantes, que poco se habla de ello, pero nos pueden aportar muchísimo al país. Estamos trabajando con las instituciones sanitarias para una identificación adecuada de la anemia a tiempo, de forma que nos permita tratar esa anemia a tiempo, incluso en la gestante, antes de que el niño nazca. Estamos trabajando la información. La información es necesaria y ustedes, como medios de comunicación, son clave en esto: acompañar las campañas, hacer llegar a la ciudadanía datos de interés, estrategias para afrontar el hambre, ejercicios para trabajar la higiene, dónde acceder a estas ollas comunes en sus zonas, dónde acceder a agua. Hay familias que no tienen acceso a agua en Lima todavía. Uh-huh. Exacto. Entonces, la información sería clave. Sí, información y articulación, sobre todo sobre entes tanto estatales como privados. Muchísimas gracias por su participación esta mañana en el informativo. Ha estado con nosotros América Arias, directora de Acción contra el Hambre, de alguna manera relatándonos una crisis preocupante que vamos a tener. Más de la mitad de la población del país va a ser víctima de esta crisis alimentaria, Renzo. Y ahora estaba revisando en la plataforma de Acción contra el Hambre el recetario, ¿no? Y hay algunas ideas, por ejemplo, la hamburguesa de hígados de pollo, para los niños, el uso de la sangrecita como un queque de sangrecita, y hay un sinfín de recetas que es importante ver la variedad, ¿no? El ingenio de las madres de familia va a tener, o va a ser seguramente puesta a prueba nuevamente para poder llevar una mejor nutrición a todos los hogares, en especial a los más pequeños. Son las 6:56 de la mañana. Vamos a una pausa y continuamos con más información.